Asambleísta Virgilio Hernández. Muchas gracias, señor presidente. Colegas asambleístas, creo que es importante establecer algunos antecedentes respecto de la ley que en este momento estamos discutiendo. Un primer antecedente que es importante discutir es que esta ley que fue aprobada precisamente en el proceso de transición de la Asamblea contó, y diría yo, recogió y aprobó varias importantes innovaciones en lo que tiene que ver con el derecho electoral y lo que tiene que ver con los partidos políticos. Pero creo, y lo admito, que esta ley tuvo un límite, y ese límite de la ley de elecciones y partidos políticos o Código de la Democracia es que fue discutido en un tiempo muy corto, y eso hizo que normas de esta trascendencia no puedan ser lo suficientemente debatidas y socializadas. Creo que es importante partir de ese antecedente. De igual forma, creo que es importante señalar, como aquí ya se ha dicho, que la ley que salió de la Asamblea precisamente planteó que las elecciones se hagan en primera vuelta, de forma simultánea, y la ley planteó también que se asigne escaños con el método de Hong. Tanto es así que la elección en este momento para concejales en la actual ley está con el método de Hong, de tal manera que en este momento, si ustedes ven, tenemos una ley con dos métodos de adjudicación. Un método se utiliza para los asambleístas, otro método se utiliza para la elección de concejales, en que sigue vigente el método de Hong. Me parece que esto obliga a que discutamos de manera más profunda lo que tiene que ver con el sistema electoral. Yo lamento que aquí básicamente hayamos reducido la discusión a la fórmula, sin considerar en conjunto las necesidades de cambio y de transformación del sistema electoral, porque la fórmula, y esto uno puede ver, produce similares resultados dependiendo, por ejemplo, de la magnitud del distrito. Entonces, no importa finalmente cuál fórmula se aplique en función de cuán grande o cuán pequeño es el distrito electoral, y eso es lo que aquí no se está considerando. De igual manera, es importante mirar cuál es el sistema de listas y el sistema de votación que se aplique. Aquí yo he escuchado varias intervenciones de colegas asambleístas a quienes respeto, pero digo con claridad que están absolutamente mal informados. Aquí no se está aplicando el método de Webster modificado, eso no es así. El método de Webster modificado, y para eso solo hay que ir a ver cualquier manual de ciencia política, para asignar escaños de la lista, lo que hace es dividir para los numerales 1.4, por eso es modificado. No empieza en 1, sino en 1.4, 3, 5, 7. De tal manera que no es cierto que aquí se está aplicando el método o que se está proponiendo el método Webster modificado, no es así. Aquí va una cosa importante. Hace un momento se decía que el problema está en cómo se consolidan los votos. Yo le decía, con el respeto y la consideración que siempre tengo para Andrés Roche, que mi madre dice que es malo escupir al cielo, porque cuando se escupe al cielo, corremos el riesgo de que nos caiga encima. ¿Cuál es el problema, Andrés? El problema es, y no es invento de esta ley, no se puso en esta ley, el problema surge en 1998, cuando en la Constitución del 98, en el entonces artículo 99, se les ocurrió que había que establecer un sistema que permita votar por una lista o entre listas. Pero al mismo tiempo, en ese artículo 99, pusieron que hay que garantizar la representación proporcional de las minorías. Y entonces, en las elecciones del 98, lo que se hizo es asignar al más votado, y el más votado generó unas distorsiones brutales. Por ejemplo, en Guayas, el Partido Social Cristiano, que obtuvo cerca del 40% de los votos, 37, llevó el 90% de la representación. Y aquí en Pichincha, la Democracia Cristiana,
que no sacó el 36% de los votos, se llevó el doble de la representación, el 70%. Esto les obligó a los propios socialcristianos, demócratas populares, y después en el 2004, en alianza con la izquierda democrática, a que busquen cómo aplicar el artículo 99, que decía que hay que votar por entre listas, pero garantizar la representación proporcional. Entonces el problema es que se está aplicando un método para un sistema de listas cerradas y se está aplicando a un sistema en el que hay votación entre listas. Ahí está el problema, porque no se considera el desperdicio del voto. ¿Saben a cuántos votantes es equivalente el desperdicio del voto en Guayas? El desperdicio de voto en la provincia del Guayas es equivalente a que no voten 170.000 personas, y el desperdicio del voto en la provincia de Pichincha es equivalente a que no voten más de 120.000 personas. Ahí está el tema. Creo yo que en este sentido lo que debería proponerse esta asamblea, una vez que pasemos este paquete de reformas, es que podamos discutir seriamente, ya no para las próximas elecciones, una real modificación con el tiempo debido del sistema electoral, para que se aplique en el futuro, cuando ya no seamos legisladores nosotros, ni presidente seguramente Rafael Correa, pero que discute integralmente. Aquí hay discusión por el método, y yo les vuelvo a decir, hagan los cálculos, dependiendo de la magnitud del distrito, no importa cuál método se aplique, da lo mismo, hay que tirar en conjunto, hagan los cálculos y vean que no importa el método, porque ahora, si es que por ejemplo un candidato tiene 300.000 votos aquí en Pichincha, pero si su lista no tiene la misma votación, esa votación del primero se licúa. Les pasó a la lista del general Moncayo en las últimas elecciones, y eso precisamente fue lo que se estableció en el 2000, luego en el 2003 cuando el TCE, la Corte, en ese momento el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional. En alianza socialcristianos, izquierda democrática, hicieron lo mismo en el 2004 y lo mismo en el 2005. ¿Por qué? Porque hay que encontrar una manera de buscar aplicar un método que es para listas, buscar aplicar a un sistema en el que hay votación entre listas. Ahí está el tema. Entonces, si no discutimos globalmente qué pasa con la forma de la lista, con la forma de la votación, qué pasa con la magnitud de los distritos, con la fórmula, ¿sí?, no tiene sentido, o por lo menos no es que se avance o se retrocede en el sistema electoral. Ahora, la comisión creo que ha recogido el método Webster, que es el método con el que fuimos nosotros elegidos. No hay ninguna modificación, y creo que eso lo que hace es mantener una proporcionalidad entre los votos y los escaños. No hay sistema electoral perfecto, porque hay ciudadanos que votan, digamos, por partidos que sacan el 1, el 2%. Eso implica cientos, miles de votos de ciudadanos, pero no tienen representación. Por lo tanto, no hay un sistema que sea como un espejo. Hay que buscar lo que más se acerca a la representación. Me parece que en ese sentido la comisión ha recogido y tiene una interesante e importante propuesta. Pero yo quiero decir, no nos quedemos solo en eso. Veamos que la comisión está planteando propuestas que son importantes. Pensemos lo que vivimos como país después de la consulta popular. Si eso mismo se repite entre primera y segunda vuelta, la situación de incertidumbre que se puede generar nos puede llevar a un verdadero caos político. Por eso aquí lo que se está haciendo es revisando los tiempos para que se apliquen los recursos electorales, y eso es importante analizar. De igual forma, aquí se mira con la lupa moral básicamente el tema de que los candidatos pueden ser o no reelegidos y si deben o no pedir licencia. Yo les invito a que hagamos dos reflexiones. Primero, que miremos el artículo 114. El artículo 114 permite la reelección inmediata. Voy a concluir, presidente. Y esa reelección es por un periodo. Si se obliga a que se pida licencia, se está rompiendo con el espíritu del 114. Porque 4, 5, 6 meses, esa autoridad tendrá que dejar el cargo para el que fue elegido por un periodo. Pero más allá de eso, yo les invito a que no piensen en esta coyuntura. ¿Qué pasa el momento que con esta norma que está permitido, un presidente y un vicepresidente se presentan a de candidatos?
tienen que pedir licencia. Y si también lo hacen el presidente y los vicepresidentes de la Asamblea, ¿qué pasaría? ¿A quién se encargaría el poder? Y todas las repercusiones políticas que eso puede tener. No pensemos, y por eso yo les invito, ahora busquemos solucionar algunos de estos temas, pero hay que pensar en una perspectiva de mediano y largo plazo. Y tal cual está planteado el actual artículo, que obliga al pedido de licencia, es inconstitucional, porque rompe con la voluntad de los mandantes que eligieron a una autoridad por un periodo específico. Es cierto que antes había que hacer lo otro, pero porque eso estaba regulado en la ley y no había, en algunos casos, como para el presidente, la reelección inmediata. Terminó su tiempo. Hay nuevas reglas. Creo que no podemos quedarnos discutiendo solo de manera particular. Me parece que estas reformas ayudan a mejorar la actual ley para que el próximo proceso se desenvuelva con normalidad, y creería que deberíamos hacer el esfuerzo, presidente, para que en el año que nos queda podamos discutir una reforma electoral integral que pueda topar y abarcar los temas de fondo que requieren ser discutidos en este país. Gracias.